Muy buenas noches para cada uno de ustedes nuevamente. Para mí es un gozo nuevamente saludarles. Damos gracias a nuestro Dios por su amor, por su constante cuidado. Así que esta noche seguimos en nuestra serie Una galería de transformaciones extremas. Así que el día de ayer, la noche de ayer, estuvimos mirando nuestro primer personaje que hace parte de esta galería, y era un hombre que tenía como la mano derecha seca. Y decíamos ayer que el hombre iba a la iglesia el sábado, por eso esa historia puede ser su historia, puede ser su vida, puede ser su realidad, porque era un adorador que adoraba no el domingo, sino que era una persona que adoraba en sábado. Así que el hombre de la mano seca es nuestro primer personaje que hace parte de esta hermosa galería. Así que en esta noche el título del tema lleva por título El mayor problema del hombre, o el mayor problema de la humanidad. Y yo quiero invitar a los que están en las redes sociales en esta hora, allí en el Zoom, o los que están en Facebook, los que están en YouTube, que pueda escribir, que pueda comentar allí para usted cuál cree que es el mayor problema del hombre, o cuál cree usted que es el mayor problema de la humanidad. Por eso quiero invitarles en esta noche a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, vamos a encontrar el segundo personaje que hace parte de esta galería de transformaciones extremas. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Y es la historia de un paralítico que Jesús sana. Pero antes de ir al texto bíblico, yo quiero preguntar en esta hora, y quiero que usted sea sincero. Quiero que sea sincero. Y la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez usted ha entrado por el techo de su casa? Quiero que pueda reflexionar. Sea sincero. ¿Alguna vez o posiblemente le ha tocado entrar por el techo de su casa? Posiblemente porque de pronto usted llegó tarde y su mamá no le quiso abrir la puerta. O posiblemente de pronto usted salió en un día de afán a las carreras y se quedaron las llaves dentro de la casa. ¿Alguna vez? Porque la historia del personaje de esta noche es de un paralítico. Óigame, ¿y saben qué es lo más curioso? Paralítico y entró por el techo de una casa. Es la historia que vamos a analizar en esta noche, nuestra segunda noche de esta hermosa conferencia. Pero yo quiero que usted pueda pensar en lo siguiente. No sé cuántos de los que me están escuchando en esta hora conocen a una persona paralítica o han tenido que ver a una persona paralítica que yace en una cama. ¿Y cómo será la vida diaria? Quiero que usted se imagine en esta noche cómo puede ser la vida, o cómo es la vida diaria de un paralítico. ¿Qué tipo de dificultades tiene que enfrentar? ¿Qué clases de cuidado necesita un paralítico? Y quiero que mientras reflexionemos en esta historia, en esta porción bíblica, usted pueda pensar, imaginarse o reflexionar también en estas preguntas en relación a este paralítico que Jesús sana. Y es interesante notar y ver los detalles que vamos a ver a continuación. Yo a veces me pregunto, ¿cómo habría cambiado las relaciones personales de este hombre? Porque él no nació paralítico. O sea, en algún momento de su vida él no era paralítico, pero ahora estaba paralítico. Yo me imagino cómo en pronto habrán cambiado posiblemente sus relaciones personales. Si posiblemente antes de ser paralítico el hombre salía con la familia y lo llevaba al parque, y ahora ya no puede ir con su familia. O posiblemente el hombre de pronto le gustaba el fútbol y jugaba fútbol, pero ahora el hombre ya no podía jugar fútbol.
estaba como, porque estaba paralítico. O posiblemente el hombre iba a la iglesia, pero ahora les es difícil. ¿Y saben por qué? Porque ahora el hombre estaba paralítico. Yo también a veces me pregunto cuando leo esta historia, ¿será que este hombre tenía sueños? ¿Será que este hombre tenía planes? Posiblemente sí. Pero posiblemente él ahora miraba que sus sueños, sus planes se frustraron porque ahora estaba aquí paralítico. Y la última pregunta para ir al texto bíblico, apreciados hermanos. ¿Cuál sería el sentido de la vida para él? ¿Será que para él la vida tenía sentido? Que de pronto él veía cómo la demás gente se relacionaban, cómo la demás gente andaba, y él en una cama. ¿Será que su vida había perdido sentido? ¿Saben? Un paralítico, apreciados, es una persona que su enfermedad, escúchenme muy bien a lo que voy a decir en esta hora, un paralítico es una persona que su enfermedad lo dejaba impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. O sea, una persona paralítica por sí misma no se puede valer. O sea, si no hay alguien que esté ahí para ayudarlo, ay de aquí. Ese era un paralítico y ese era este hombre. Ahora sí vamos a la historia. Vamos a la historia. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice el texto bíblico que después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Cuando usted mira los evangelios, apreciado hermano, apreciado amigo, usted se va a dar cuenta que siempre donde estaba Jesús, o siempre el lugar donde Jesús llegaba, había multitudes de personas. Y yo no sé si usted se ha preguntado alguna hermano, pero ¿por qué donde Jesús estaba siempre había multitudes? Siempre había gente para seguirlo. Usted de pronto dirá, bueno, el problema es que la gente lo seguía porque Jesús sanaba, ¿sí? Jesús hacía milagros, pero ¿saben por qué más? Porque Jesús era una persona coherente. Jesús era una persona coherente. Y el mundo en este siglo XXI necesita cristianos coherentes, necesita líderes de iglesia coherentes, necesita ancianos de iglesia coherentes. Y Jesús era una persona coherente. Es decir, lo que Jesús hablaba se reflejaba en sus acciones. Entonces, donde estaba Jesús había multitudes. Y a veces uno se pregunta, pastor, estamos en campaña, invitamos a la gente, pero la nadie quiere venir. Y saben, apreciados hermanos, la gente necesita cristianos coherentes. Que lo que nosotros hablemos con la palabra, la gente lo pueda ver reflejado en nuestras acciones. Entonces, el texto bíblico dice que Jesús llega nuevamente ¿a dónde? A Capernaum. Y que cuando la gente escucha, oiga, Jesús está en Capernaum, oígame, todo el mundo corre hacia donde estaba ¿quién? Hacia donde estaba Jesús. Y dice el texto bíblico que Jesús les predicaba, ¿qué cosa? Les predicaba la palabra. Y dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Oiga, iglesia, que era cargado por manos, por 4. Y el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice el texto bíblico que ellos se devolvieron, le dijeron, oiga, nosotros queríamos que usted
usted llegar a Jesús. Pero mire que aquí hay mucha gente. ¿Y por dónde a usted no vamos a poder ingresar? Si usted ni siquiera puede caminar. La Biblia dice eso, pero la Biblia dice, apreciados hermanos, que quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ahora, yo me imagino que cuando Jesús llega a Capernaum, vamos un poquito vamos a meternos en esta historia. Jesús llega a Capernaum. La gente se entera que Jesús está en Capernaum. Y la gente viene corriendo. Viene hacia donde está Jesús para escuchar una palabra. Pero yo me imagino que los amigos de este paralítico, cuando también se dieron cuenta que Jesús estaba en Capernaum, ellos corren hacia donde estaba su amigo. Y van allá donde está su amigo y le dicen, bueno, óigame, Jesús está aquí. Y yo sé que Jesús te puede sanar. Y yo sé que Jesús te puede curar. Y yo sé que Jesús te puede levantar. Y ellos van a donde está su amigo. Yo no sé si de pronto el amigo le habrá querido decir, no, déjenme aquí. Igual de todas maneras recuerden, un paralítico es alguien que no necesita de alguien más. Así que ¿cómo? No había manera de él de pronto defenderse, nuestro amigo. Dice el texto que lo trajeron en dónde. Lo trajeron en la camilla. Y el hombre venía en la camilla cargado por sus cuatro amigos. Y el hombre venía un paralítico. Y saben, apreciados hermanos, que en esta historia nosotros podemos ver lo que el pecado hace en el ser humano. Y saben, apreciados hermanos, que el pecado nos debilita y el pecado nos paraliza. Y quiero invitarles a lo que dice Romanos el capítulo 5. Vaya conmigo, abra su Biblia, Romanos el capítulo 5, versículo 6. Romanos el capítulo 5. La primera lección de la noche: el pecado debilita y el pecado nos paraliza. Y miren lo que dice Romanos el capítulo 5, versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué lindo ese pasaje. Aún cuando ustedes y yo éramos débiles, dice el texto bíblico que Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, siéntase gozoso. ¿Sabe por qué? Porque la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, hoy usted lo puede limpiar de todo pecado. Pero solamente usted tiene que aceptar. Usted tiene que venir ante Él. Volvamos a Marcos el capítulo 2. Y estamos entonces en el versículo 4. Entonces dice el texto bíblico que ellos traen a su amigo. Ellos traen a su amigo. Pero cuando ellos llegan, ellos nunca se imaginaron de que iba a haber esa multitud de personas. Yo me imagino que ellos salen corriendo para llegar rápido y llegar y traerlo rápido ante Jesús. Pero cuando ellos llegan, ya es demasiado tarde. ¿Saben por qué? Porque había mucha gente. Y la gente que estaba allí, había gente que quería nomás mirar, pero también había gente necesitada. Gente que quería un milagro. Gente que quería que Jesús le transformara, le sanara, le cambiara. Pero estos cuatro amigos llegan. Y la multitud no lo dejaba pasar. Pero ellos en su corazón, en su mente decían, nuestro amigo tiene que llegar a Jesús. Tiene que llegar a Jesús. ¿Cuántos en esta noche, apreciados hermanos, quiero hacerles esta pregunta? ¿Cuántos en esta noche creen que Jesús hay poder? ¿Cuántos en esta noche creen que Jesús es el único que puede cambiar y transformar la vida del ser humano?
Si usted lo cree, apreciado hermano, apreciado que estás en esta noche viendo esta transmisión, te pregunto, ¿has traído a tus amigos a Jesús? Y si has traído a tus amigos a Jesús, has hecho todo lo posible para que ellos lleguen a ese encuentro con Él. Porque estos 4 jóvenes o adultos, ¿saben? Ellos la tenían clara. Ellos sabían que en Jesús había poder, que Jesús podía cambiar a su amigo. Y por eso cuando ellos llegan y ven la multitud, ellos no le dicen, mira, te quisimos traer a los pies del Señor, pero hay mucha gente y ahí sí ya se nos sale de las manos. Qué pena que vamos otra vez a volver a tu casa. No, el texto dice que ellos dijeron, bueno, si no podemos entrar por la puerta principal, vamos a tener que romper el techo. Ahora le pregunto a usted, si usted fuera el paralítico y usted que está acostado en la camilla, sabiendo que si no coordinan bien la bajada y se cae, óigame, usted no tiene manera de defenderse. Si usted fuera el paralítico y usted escucha a sus 4 amigos que dicen, bueno, oiga compañero, nos tocó por el techo, ¿qué hubiera hecho usted? Pues no se puede defender. Lo único que puede hacer es hablar, porque no se puede defender. Pero saben, hermanos, que el paralítico, el hombre estuvo de acuerdo. Pero sigue el texto bíblico. Vamos al texto bíblico a seguir mirando la historia que está muy interesante. Y entonces dice el texto bíblico que bajaron, ¿qué cosa? En camilla al paralítico. Y dice el versículo 5, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico. Y es aquí donde a mí me llama mucho la atención, porque yo pronto me imagino que la gente en la casa donde estaban, ellos estaban allí todos ahí a la expectativa, a cada palabra de Jesús, pero cuando de repente comienzan a mirar hacia el techo de la casa y empieza a caer como un poquito de sucio de arriba, bueno, ¿qué está pasando allá arriba? Óigame, y cuando ellos se dan cuenta, es que 4 amigos están bajando a su amigo. Qué linda escena, qué linda escena. Y dice el texto bíblico que al ver Jesús la fe de quién, de ellos. Pero sabe, el paralítico también tenía fe. Porque si el paralítico no hubiera tenido fe, él no hubiera permitido que lo sacaran de su casa. Si el paralítico no hubiera tenido fe, él no hubiera permitido que lo bajaran. ¿Cómo? Que lo bajaran por el techo de aquella casa. Posiblemente él hubiera gritado, hecho cualquier cosa. Pero él permitió. Porque él permitió. Pero dice el texto bíblico que al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico. Y es aquí donde yo me quiero centrar en el sermón de esta noche. Porque Jesús no le dice al paralítico, levántate y anda. Lo primero que Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Te son perdonados. Y aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante. Porque posiblemente el paralítico venía para escuchar primeramente que le dijeran, hijo, ¿qué cosa? Levántate. Tome su camino y levántese. Pero lo primero que él escucha es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es por eso, apreciado hermano, que el mayor problema del hombre, el mayor problema de la humanidad no es el dinero. El mayor problema del hombre se llama pecado. Y por eso Jesús, cuando ve al hombre, le dice primero, hijo, tus pecados te son ¿qué cosa? Perdonados. Porque la primera sanación, la primera transformación que Jesús quiere hacer en su vida, no es la exterior, es la interior.
Y saben, apreciados hermanos, el mayor problema del hombre es el pecado. Y por eso Jesús le dice: hijo, tus pecados te son ¿qué? Te son perdonados. Y sigue el versículo. Y estaban aquí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí. Ellos no hablaron la voz alta, sino que ellos lo que hicieron fue murmurar aquí. Y dice el texto: ¿por qué habla este modo? Se pregunta los escribas: ¿cómo que tus pecados te son perdonados? ¿Y quién es este? Y dice el texto: blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, lo que estaba diciendo la escriba era verdad. Claro que sí. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces cuando ellos escuchan al hijo de María y de José decirle a este paralítico: mira, tus pecados te son perdonados, el tipo está blasfemando. Y saben, apreciados hermanos, que blasfemia, ¿qué es blasfemia? La blasfemia es cuando el ser humano se adjudica prerrogativas divinas. Es decir, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces yo como pastor me paro en la plataforma y digo: yo también puedo perdonar pecados. Es blasfemia. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún ser humano puede perdonar el pecado a otro. El único que puede perdonar pecado es Dios. Y por eso los escribas están allí murmurando: pero ¿cómo este tipo dice que puede perdonar pecados si el único que lo puede hacer es quién? Dios. Pero ellos lo que no entendían era que Jesús era Dios. Y saben, en esta parte de la historia vamos a encontrar a Jesús y el perdón de los pecados. El mayor problema del hombre es el pecado. Pero la Biblia me enseña, y por eso alabo el nombre de Jesús, porque en Jesús usted encuentra el perdón para sus pecados. ¿Es el pecado el problema del hombre? Sí, pero es un problema que tiene solución a los pies de Cristo Jesús. Es decir, no hay un pecado que Jesús no pueda perdonar, a menos que usted no lo quiera dejar, a menos que usted no se quiera arrepentir, a menos que usted no se quiera entregar al Señor. Pero saben, aquí encontramos a Jesús y el perdón de los pecados. El único que lo puede perdonar a usted, el único que puede cambiar su vida, se llama Cristo Jesús. Y por eso usted tiene que venir a Él. Usted no importa si usted le ha hecho en su pasado muchas cosas que posiblemente usted cree que Dios no lo va a perdonar. Hoy vengo para decirte en el nombre de Jesús de que Él te perdona. Pero tú tienes que venir. Tú tienes que venir a donde Él está. Así que entonces para ir cuando llegue Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Así que Jesús dice en el versículo 8 que Jesús, conociendo luego el espíritu de lo que ellos pensaban dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué pensáis así? Y ahora, el problema que Jesús les plantea en el versículo 9, yo también se lo quiero plantear a usted en esta noche. En esta noche. Y dice el versículo 9: ¿qué es más fácil? Le pregunta Jesús: ¿qué es más fácil decir al paralítico? Yo quiero que usted piense en él. ¿Qué es más fácil? Decirle: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Le pregunto en esta noche: ¿qué es más fácil? Si usted quiere ir en el chat del Facebook, del YouTube, allí en Zoom, si usted está en la iglesia, participe. ¿Qué es más fácil? Decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. O levántate y toma tu camilla y anda. ¿Qué era más fácil? De pronto usted estará pensando, usted dirá: pues pastor, yo creo que es más fácil decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque, pues, ¿cómo la gente sí sabía que los pecados quedaban perdonados? De pronto se estará preguntando así.
tan fácil decir, hijo, tus pecados son perdonados. De pronto otros estarán pensando, no, para mí, pastor, creo que era más fácil decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pero de pronto otros estarán preguntando, no, pero si él levántate y toma tu camilla y anda, y si el hombre no se hubiera levantado, oígame, entonces, ¿qué era más fácil? Porque Jesús le hace la pregunta a los escribas, ¿qué era más fácil? Decirle, levántate, toma tu camilla y anda, o decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Y saben, apreciados hermanos y amigos, quiero decirle en esta noche que era más fácil, oiga lo que voy a decir, era más fácil decir, levántate, toma tu camilla y anda. Y era más difícil decir, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y saben por qué, apreciados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora? ¿Saben por qué? Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así él describió su misión. Pero además de eso, la Biblia dice que Jesús también vino aquí a vindicar el carácter de Dios. Y en la misión de Jesús, para vindicar el carácter de Dios, en la misión de Jesús para buscar y salvar lo que se había perdido, tenía ¿qué cosa? Tenía que morir en la cruz. Tenía que morir en la cruz. Eso lo describía que las profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús tenía ¿qué cosa? Tenía que morir en la cruz. Tenía que morir en la cruz. Pero Jesús a este hombre le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta, ¿Jesús había muerto en la cruz? No. Pero él está dando la garantía a ese hombre de que en la cruz sus pecados quedarían saldados. Pero usted se va a dar cuenta de que antes de Jesús morir en la cruz, para lo que estoy diciendo, antes, cuando una persona pecaba, ¿qué tenía que hacer? Tomar, ¿qué cosa? Un cordero, llevarlo al santuario, poner su mano sobre el cordero para transferir su pecado al cordero inocente. Y ahora, ¿qué cosa? Tenían que degollarlo, tenían que matarlo. Y entonces ese corderito inocente moría, ¿por qué? Por mi pecado. Pero usted se da cuenta que cuando Jesús muere en la cruz, dice que a las 3 de la tarde el cordero estaba para ser sacrificado en el templo. Pero dice que cuando Jesús muere, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rasga. ¿Y qué pasa con el cordero que estaba allí? Sale corriendo. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero acababa de morir en la cruz. Por eso usted mira que hoy usted peca y usted no viene a la iglesia con un corderito. No. Entonces, cuando Jesús le dice al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados, Jesús, ¿qué cosa? Le estaba dando la garantía. Le estaba dando la garantía. Y saben, apreciados hermanos, por eso cuando Jesús es tentado en el desierto, si Jesús hubiera cedido alguna de las tentaciones del enemigo en el desierto, el plan de la salvación se hubiera echado todo a perder. Miren lo interesante, lo interesante. Por eso Jesús le dice luego a él en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar ¿qué cosas? Pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a dónde? Y vete a tu casa. Y dice el versículo 12, entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a quién, a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así que, apreciado hermano, apreciado amigo, el único que puede perdonar tu pecado tiene nombre y se llama Jesús. ¿Saben por qué el cielo será un lugar hermoso? Porque en el cielo no habrá pecado.
Y yo no sé cuántos de los que están aquí quieren ir al cielo. Si tú quieres ir al cielo, prepararte para ir al cielo. Yo quiero que tú lo puedas escribir en el chat. Si estás en las redes, escribe allí: Señor, ayúdame para ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Si usted está allí en la iglesia de manera presencial, levante su mano. El cielo será un lugar hermoso, porque allá no habrá pecado. Por eso el cielo será un lugar hermoso. Y además, ¿saben? Ni ninguna de sus consecuencias. Ya no habrá enfermedades. No, allá no va a haber enfermedades. La pandemia del COVID, no se preocupe que en el cielo no va a estar. Allá no habrá enfermedades. Allá no habrá llanto. Allá no habrá dolor. Allá no existirá la muerte. Por eso el cielo será un lugar hermoso. Pero ¿saben? Quiero terminar con la siguiente pregunta. Y yo no sé si usted se la ha hecho. ¿Por qué Jesús perdonó los pecados del paralítico aparte de sanarlo? ¿Por qué no solamente lo sanó? ¿Saben por qué? Porque la primera restauración, la primera sanación que Dios quiere hacer en tu vida es transformarte del pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado tiene consecuencias eternas. ¿Saben por qué? Porque el pecado, si tú no permites que el pecado, que Dios te sane, que Dios te transforme, que Dios te cambie, el pecado nos llevará a la muerte eterna. Nos llevará a la muerte eterna. Por eso, para Jesús, antes de sanarlo físicamente, era primero sanarlo espiritualmente. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia, venimos a la conferencia, no para que el Señor cambie mi hogar, y eso está bien, no para que el Señor me dé un trabajo, y eso está bien, pero lo primero que Dios quiere hacer en su vida, antes de sanarlo, antes de arreglar un problema económico, antes de todas esas cosas materiales por las que a veces corremos, es primero sanarlo espiritualmente. Es lo primero que Dios quiere hacer en su vida. Por eso, apreciado amigo que nos escucha, tú no puedes dejar que esta semana termine sin que tú no permitas que Dios arregle el problema del pecado en tu vida. No dejes que esta semana termine. El pastor Fabricio, el hombre está listo. Solamente que tú lo llames, solamente que tú te comuniques con él. Pero no permitas que esta semana se termine. Hoy es nuestra segunda noche sin que tú no le permitas a Dios que arregle el pecado, el problema del pecado en tu vida. De pronto tú quieres que Dios te arregle un problema familiar, pero Él te dice: no, primero es el pecado. Y eso es lo que dice su palabra: busque a Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Permita que Dios cambie, transforme su vida, que Dios saque el pecado y las demás cosas, apreciado hermano, vendrán por añadidura. Así que miramos esta noche primero que lo que hace el pecado es debilitarnos y paralizarnos. Pero encontramos a Jesús, que está dispuesto a perdonar su pecado, que está dispuesto a perdonar mi pecado. Y lo tercero, apreciados, la fe en Jesús cambió de forma radical la vida del paralítico. El paralítico tenía fe también. Por eso fue traído, por eso permitió que lo entraran por el techo. El paralítico también tenía fe. Y la fe en Jesús cambió, apreciados hermanos, apreciados amigos, de forma radical su vida. ¿Cuánto tiempo tenía de ser paralítico? No lo sé. No sé cuánto tiempo tenía de ser paralítico este hombre. Pero lo que yo sí sé es que el hombre entró
paralítico, llevado por 4 amigos, y ahora salió de pie, caminando y con la camilla al hombro. Y sabes, apreciados hermanos, tú hoy puedes entrar pecador, pero hoy tú puedes salir justificado para honra y gloria de Dios. Posiblemente en esta semana te sentirás pecador, te sentirás sin esperanza, pero sabes, quiero decirte que en esta semana es un buen momento para que Jesús pueda imputar su justicia en ti y tú puedas ser libre y tú puedas ser perdonado. Hoy tú puedes ser perdonado si tan solamente aceptas a Jesús. ¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta noche? Si estás en el Facebook, presta atención a lo que vas a escribir aquí. Si estás en el YouTube, también presta atención. Si estás en Zoom, y si estás allí en la iglesia presencial, quiero invitarte a que te pongas en pie y le digas al Señor: Señor, hoy yo quiero aceptar tu perdón. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor: Señor, hoy yo quiero aceptar tu perdón? He entendido que el pecado me paraliza, he entendido que el pecado me debilita, he entendido que el mayor problema del hombre es el pecado, pero también he entendido que en Jesús hay perdón, y es un perdón total, y es un perdón gratuito, y es un perdón donde Dios agarra mi pecado y lo echa a la profundidad de la mar. ¿Quieres decirle eso hoy al Señor? Señor, hoy acepto tu perdón. Si esa es tu decisión en esta noche, mi deseo y mi anhelo es que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Una feliz noche para cada uno de ustedes.